teníamos un reglamento y una serie de cosas, pero poco a poco ya estamos regularizando nuestras actividades académicas. Estimo que en las otras asignaturas ya están pasando clases normal, ¿no? Están llevando en este momento, en esta rotación, ustedes 3 asignaturas, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿En qué rotación están? En la B están haciendo operatoria con endodoncia, seguramente. Sí, doctor. Bien. Bueno, la ventaja es que nuestros horarios en ningún momento llegan a tener cruce con estas asignaturas porque las hacen sus prácticas en la mañana y en la tarde hasta las 4 hacen sus teorías. Por tanto, con nosotros no va a haber mucho problema porque nuestras clases siempre son de 4 a 6. Obviamente, el día que hacemos teoría, hacemos las 2 horas juntas y el resto de horas son las prácticas que hacen 1 hora por grupo. Y con eso se complementa su carga horaria. En realidad, de estomatología médica, cada alumno pasa 3 horas, solamente a la semana. Para empezar, y creo que no es necesario presentarse, ustedes ya, casi la mayoría de ustedes me conocen, excepto aquellos estudiantes que no hubieran llevado cirugía el anterior año con mi persona, ¿no? O sea, no han estado haciendo cirugía bucal conmigo. De todas maneras, ahora sí, ya me están viendo, ya me conocen, y los que no me conocían me estarán conociendo ahora. Nosotros vamos a llevar la asignatura de estomatología médica, una asignatura ya no es tan nueva en nuestro medio, ya tiene muchos años de vigencia. En Bolivia son 3 facultades simplemente que se las imparte con distintos nombres, otros como clínica médica. En el exterior sí se implanta con mucha más profundidad. Se llama medicina odontológica, la medicina en la odontología, en fin, distintos nombres para que ustedes vayan comprendiendo de qué se trata exactamente esta asignatura. Hoy me voy a abocar primero a presentarles el programa de la asignatura, como es habitual, para que ustedes tengan una idea panorámica de qué es lo que vamos a abordar en el transcurso del año. Para que tengan una idea de qué profundidad tendrá que tener su estudio. Aparentemente resulta un tanto complicada porque hay que leer bastante, pero si le dan el tiempo necesario y suficiente, pues van a adquirir los conocimientos básicos como para poder sobrellevar esta asignatura que desde todo punto de vista es muy interesante. Vamos a tratar de que les guste, pero para ello, como siempre, tendrán que colaborar ustedes leyendo. Acá hay que leer mucho. El componente práctico no es tan intenso. Hay algunas actividades prácticas importantes, pero no llevan tantas horas como la parte teórica. Por lo tanto, tendrán que estudiar bastante y la bibliografía más les ha de conocer. Voy a presentarles primero el programa de la asignatura para que ustedes tengan una idea precisa de lo que van a avanzar en el transcurso del año. Están viendo, ¿no? Este programa está, ¿no? Se observa, ¿no? Sí, doctor. Me van a avisar, está habiendo cambios en el Zoom que nos ponen en dificultades. Me van a avisar si es que algo no está adecuado, la voz se pierde, el video, o de repente la presentación no va corriendo como debe de ser. Entonces están habiendo algunos cambios por actualización hasta que nos acostumbremos. Esta asignatura tiene una carga horaria de 60 horas en la rotación, porque estas se hacen por rotaciones, son 2 rotaciones en el año. De ahí que en la primera rotación están los del grupo A y B, y los del B hacen con mi persona. Y en la segunda rotación hacen los del grupo D. Entonces no es semestral, se maneja mucho la palabra semestralizado. Ustedes que ya están en curso superior tienen que manejar con propiedad. Esta es una asignatura que tiene 2 rotaciones. Como la operatoria que ustedes están haciendo se la lleva en 4 rotaciones, 4 veces. En cambio, estomatología médica, 2 veces. ¿Entienden? Entonces, ustedes por eso están en esta rotación, en la primera rotación que se la realiza hasta terminado o iniciado, mejor dicho, el receso académico.
donde hay que cumplir las 20 semanas de trabajo habitual programado. Entonces, el tiempo para nosotros también es relativamente corto, no tenemos que perder mucho como para poder cubrir el 100% de la asignatura. En esta asignatura, igual que en cirugía, los que ya saben, agrupamos siempre nuestro contenido en unidades temáticas y en unidades de aprendizaje. Las unidades temáticas están marcadas con negrilla y tenemos 4 unidades. La unidad 1 son temas introductorios que ya se han abordado algo en cirugía el año pasado. Y dice la medicina en la práctica odontológica, es el título. La unidad 2 es ya el estudio de enfermedades sistémicas de riesgo en la práctica odontológica. La unidad 3 son la urgencia y la emergencia médica en la odontología. Y la unidad 4 son principios de reanimación cardiopulmonar básica. Como comprenderán, son temas con un componente médico mucho mayor que el propio odontológico en este caso, porque el odontólogo tiene que tomar en cuenta estos aspectos. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? En la unidad 1, las unidades de aprendizaje están contempladas en 3 números que nosotros la vamos a conocer como tareas docentes. Esa es la forma de organización que tienen estos programas. En la primera, por ejemplo, algunos aspectos generales, relación de la medicina con la odontología. Hablaremos de lo que se entiende exactamente de la operación como parte de un procedimiento que tiene por finalidad curar una enfermedad. Dividiremos a la operación y describiremos las características de cada una de ellas. Haremos una mención rápida de lo que entendemos por un expediente clínico de los exámenes complementarios en la práctica odontológica. No me estoy refiriendo únicamente a la radiología periapical o panorámica, sino a otros exámenes complementarios. Luego, en la segunda, hablaremos de la evaluación preoperatoria. Eso quiere decir, nos vamos a concentrar nosotros a estudiar el preoperatorio, que es un procedimiento muy importante antes de realizar cualquier tratamiento en odontología, y mucho más si este tratamiento es de alto riesgo como son los quirúrgicos, ¿no? Pero vamos a hacer una evaluación preoperatoria desde el punto de vista clínico o de la clínica general, no tanto de la estomatológica, porque eso lo hacen en todas las asignaturas de la carrera. En cambio, el preoperatorio desde el punto de vista clínico general lo hacen exclusivamente en esta asignatura, ¿no? Es en una palabra cómo nosotros debemos atender a este paciente desde el punto de vista general antes de realizar una atención odontológica. Las fases, la valoración de los signos vitales, es muy importante que sepamos manejarlo, aunque ya lo han practicado, lo han aprendido, lo han definido en segundo año, en tercer año, en semiología general, estomatológica. Pero acá ya hay que empezar a interpretarlo con mayor precisión, dependiendo de las características de su estado físico y de salud del paciente, ¿no? Y por último, lo que le decía, qué características tiene e importancia fundamentalmente el análisis de los exámenes complementarios. Cuándo solicitar un estudio complementario en un paciente y cómo poder hacer la interpretación de esos resultados que nos reporta el laboratorio para poder nosotros a partir de ese momento darnos cuenta con qué tipo de paciente vamos a trabajar y qué medidas debemos de adoptar. Al último, haremos un pequeño resumen de un listado de aquellas enfermedades sistémicas, o sea, enfermedades generales, no estoy hablando de enfermedades de la boca, sino enfermedades sistémicas como cardiopatías, hipertensión, etcétera, etcétera, las vamos a clasificar en función a la frecuencia con la que se presenta en la consulta odontológica y que son consideradas de riesgo en la atención de la odontología. Clasificaremos luego a los pacientes según el estado general y riesgo de mortalidad. Vamos a ver, existe una clasificación muy interesante para ver en cuál de ellos hacemos una atención odontológica normal, en cuál de ellas hacemos una atención odontológica un tanto más cuidadosa y en cuál de ellas no debemos atender odontológicamente a un paciente de acuerdo a la clasificación y a la gravedad que tiene este paciente. Son conceptos muy básicos, muy importantes, que nos van a permitir ayudarnos a tomar decisiones. Bueno, luego empezamos ya a describir esas enfermedades, ¿no? Entonces pasamos a la unidad 2, enfermedades sistémicas que son de riesgo en una atención odontológica. Ahí, por ejemplo, vamos a hablar por orden de frecuencia primero de las enfermedades del corazón. Estas tienen su propia clasificación porque
la atención de un paciente con una enfermedad cardíaca en odontología requiere de una atención especial. No podemos decirle a nosotros al médico, por favor, ven, quédate a mi lado, vos eres cardiólogo, mi paciente es enfermo del corazón y yo le voy a hacer una cirugía en la boca o le voy a hacer un tratamiento. No podemos hacer eso. Tenemos que saber cómo atender nosotros, si ese paciente está o no en condiciones de ser atendido en la atención odontológica, ¿no? Entonces, acá estamos nombrando muchas de esas enfermedades que las vamos a describir. Luego hablaremos de la hipertensión arterial, otra enfermedad muy común en nuestro medio y gran cantidad de pacientes que son hipertensos, algunos controlados, otros no controlados, otros que ni siquiera se han dado cuenta que son hipertensos, pero aparecen en la consulta odontológica. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud? ¿Cómo vamos a atender nosotros a esos pacientes? Luego hablaremos de las enfermedades endocrino-metabólicas y fundamentalmente dentro de ella de la diabetes. ¿Qué cuidados hay que tener en este tipo de pacientes? ¿Qué riesgos corre ese paciente si es atendido en la odontología sin haber tomado en cuenta los cuidados necesarios, ¿no es cierto? Luego hablaremos de las enfermedades del hígado, ya sean estas de tipo viral, infecciosa, etcétera, que también son de alto riesgo. Y vamos a ver ahí cómo en todas estas enfermedades, muchas de ellas nos obligan a nosotros como odontólogos para confirmar o sospechar con precisión la enfermedad que tiene, la solicitud de exámenes complementarios y saberlos interpretar. Estos temas ustedes no los han estudiado en una asignatura, pues es en esta la que tienen que leerla y por lo tanto hay que dedicarse un poquito, ¿no? Algunos estados especiales también se presentan, no siempre enfermedades como en pacientes en estado de gestación, embarazo o en periodo de lactancia. También habrá que ver qué tipo de comportamiento tendremos que tener con ese tipo de pacientes, ¿no? No es tan sencillo decir al paciente que esté gordita, por ejemplo, esté en su segundo mes de embarazo, en su primer trimestre, decimos, y que de pronto esté atravesando un cuadro de una hiperemesis gravídica, por ejemplo, con mucha náusea, mucho vómito y de pronto necesita una atención odontológica. ¿Cómo lo vamos a atender? ¿Lo atendemos? ¿No lo atendemos? Derivaremos al paciente, solicitaremos algún examen complementario. ¿Qué actitud tomaremos? ¿Me entienden? Entonces, hasta para poder decidir si le atiendo o no le atiendo, tengo que tener bases científicas para esa decisión. No puedo simplemente por miedo o por susto decir no le atiendo. O tampoco por ser demasiado osados, atrevidos, como decimos, ¿no? Nos lanzamos a la piscina y decimos, no va a pasar nada, le atenderé nomás. Tampoco es así. Tiene que haber una solidez científica para tomar la decisión adecuada, ¿no? Eso en cuanto se refiere a la unidad 2. Entonces, ya van a saber cómo atender a los viejitos, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca, con una angina de pecho, con una hipertensión, etcétera, etcétera. Aquí va a haber un trabajo multidisciplinario en coordinación con los médicos, saber hacer la interconsulta o transferir al paciente, ¿no? El paciente, por ejemplo, hubiese sufrido un infarto de miocardio hace poquito y de pronto necesita de urgencia una atención odontológica donde existe el riesgo de provocar otro infarto, pues primero lo transferiremos o haremos la interconsulta con su médico para tomar una decisión en conjunto y en equipo y garantizar el tratamiento de ese paciente y fundamentalmente su postoperatorio, ¿no? Que no se presenten complicaciones. De eso se trata esta unidad número 2. Ahora, muchas veces, pese a haber tomado las mejores medidas precautorias, todos los estudios, dentro de la atención odontológica pueden suceder algunas situaciones de emergencia, ¿no? Y el título de la unidad número 3 se llama La urgencia y emergencia. ¿Por qué ponemos urgencia y emergencia? Para saber diferenciar estas dos palabras. Pero lo que nos interesa a nosotros es estudiar las situaciones de emergencia en las que está en riesgo la vida del paciente. Durante una atención odontológica, un paciente puede sufrir un shock anafiláctico, puede sufrir una crisis hipertensiva, puede sufrir una angina de pecho o un paro cardíaco, y de pronto nos encontramos ante una emergencia. Pues habrá que analizar para poder actuar rápidamente en nuestro consultorio odontológico. Y dentro de ello tenemos varios trastornos, por ejemplo, los trastornos de la conciencia, que son los más comunes
de 10 pacientes que atienden a la consulta, por lo menos uno o dos muchas veces pierde la conciencia en el consultorio. Se ha visto que el porcentaje es más o menos del 20%, es un porcentaje alto, ¿no? En algunos lugares más que en otros. Y eso va a depender de muchos factores. Nos hablaremos de la lipotimia, ustedes conocen como desmayo, y hablaremos del síncope, cuando ya pierde la conciencia completamente el paciente. ¿Qué hacer? ¿Cómo atender? No podemos esperar a que de por sí se recupere el paciente. Habrá que saber qué acciones inmediatas, cómo pedir auxilio, en qué momento, establecer protocolos de atención. ¿Entienden? Hay pacientitos que vienen a la consulta en ciertos estados de hipoglucemia, es decir, sin haber consumido alimentos, nada, un día o el mismo día de la atención, más el estrés que se provoca en la atención odontológica, y su glucosa baja considerablemente, pues puede provocar en el paciente también un problema de trastorno de la conciencia. Y el comportamiento de estos pacientes es tan especial que si ustedes no lo saben reconocer, pueden cometer errores, ¿no? La hipotensión ortostática muy propia en los viejitos, particularmente aquellos que se paran y de pronto les baja la presión y ¡pam!, se caen al suelo. Entonces eso puede ocurrir en cualquier momento. Ustedes saben que en la contención odontológica atendemos a los pacientes generalmente en posición supina por las características del sillón odontológico, ¿no? Ya poco hacen la atención en posición Fowler. Entonces, el paciente, mucho tiempo que esté echado, cuando tiene problemas de tipo cardiovascular y se levanta del sillón de golpe, inmediatamente tiene mareos, puede entrar en un estado de lipotimia o a veces desplomarse por completo y perder la conciencia, con riesgos de que se golpee la cabeza o además se le sume algún otro accidente, una fractura, una luxación, etc. Entonces, saber qué hacer, cuidar la vida del paciente es lo importante. Son situaciones de emergencia. La administración del anestésico en odontología, cuando es mal administrado, ya sea por dosis inadecuadas o por mala técnica, ¿me entienden? Puede provocar estados de intoxicación. Hemos visto algo nosotros el año pasado en algún video que les he mostrado. Ahora la vamos a profundizar en su estudio para saber qué hacer si se nos presentara esa situación. Cómo prevenir, cómo evitar. Son muchas situaciones fáciles de controlar. Problemas respiratorios, lo que ocurre a muchos, no solamente en la atención odontológica, hasta a ustedes de repente les ha pasado en niños o ahora en jóvenes cuando son inestables, particularmente en situaciones sentimentales, ¿no? Los estados de hiperventilación. Son cuadros que ponen en aprietos al odontólogo, a la enfermera, porque el paciente parecería que se va a morir ese rato, y si se lo atiende adecuadamente, reconociendo el cuadro y diferenciando de los otros, pues vamos a poderlo controlar. Pero es una situación de emergencia si no lo controlamos, si no lo atendemos, porque su vida está en riesgo. ¿Qué decir de las alergias? Las alergias a veces pasan con simples rash cutáneos, pequeñas pápulas eritematosas y pruriginosas, que bueno, pasan rápido. A veces con un antihistamínico solucionamos o lo soluciona el propio paciente. Pero muchas veces se presenta una reacción de hipersensibilidad tipo 1 bastante aguda, rápida, que no nos da tiempo a nada y el paciente empieza a ahogarse, ¿no? Porque empieza a tener un edema del árbol bronquial, la musculatura se contrae y ya no entra aire a los pulmones y puede morir por asfixia rápidamente. Entonces hay que actuar de la manera más rápida posible para salvar la vida de ese paciente. Las hemorragias, que a veces son muy comunes en la odontología, a veces se presentan durante la propia atención odontológica con hemorragias muy abundantes, particularmente por lesiones del nervio dentario inferior o de la arteria dentaria inferior. Bueno, también habrá que ver qué medidas podemos tomar, qué recursos tenemos para evitar y frenar esa complicación, porque que entre un paciente en una hipovolemia nos puede traer otro tipo de trastornos. Como verán, son componentes médicos que suceden, que necesitan conocer y saberlos utilizar y aplicar e interpretar durante la atención odontológica. Verán que al paciente no es cuestión de decirle pase, tome asiento, abra la boca, ya está fuera el diente y págueme. Eso no es atención odontológica científica, ¿no? Ahora, sucediera lo peor en estos pacientes o en cualquier paciente, que de pronto el paciente entre en un paro cardiorrespiratorio. Eso puede ocurrir. Entonces hay que saber reconocer un paro cardiorrespiratorio a través de cierto tipo de procedimientos clínicos, semiológicos, para poder adoptar medidas inmediatas y reanimar al paciente. Por eso hablamos de reanimación cardiopulmonar básica.
No estoy hablando de la avanzada, que la avanzada lo hace el personal especializado, los terapistas, intensivistas, los internistas, los anestesiólogos, etc. Pero nosotros, los médicos generales, los odontólogos generales, tenemos que tener los principios básicos de un RSP en cualquier situación de emergencia, no solamente en la consulta, puede ser también en la calle, en un partido de fútbol, en una fiesta donde a veces están alegres, se desploma, y saber reconocer si se trata de un síncope simplemente o de repente de un paro cardiorrespiratorio e inmediatamente actuar. Por eso aquí hablamos del soporte básico de vida, porque hay que salvar la vida y establecer los protocolos de atención del soporte básico, ¿no es cierto? Saber hacer la reanimación cardiopulmonar y cerebral para devolverle la vida al paciente, porque hay que actuar rápidamente. Los segundos son muy contados, no debemos perder el tiempo, debemos estar completamente concentrados, actuar rápidamente, ordenadamente, si es necesario saber en qué momento pedir la ayuda, hasta mientras viene, qué sé yo, la Cruz Roja, vienen los bomberos o vienen los de emergencia del hospital, 110 ni para qué, porque llegan cuando ya es el infierno, nomás sea, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber cómo actuar rápidamente en estos casos. De eso se trata la asignatura. Pero obviamente, les he dicho en la calle, ¿no? A nosotros nos interesa lo que pueda suceder en nuestra consulta odontológica. Probablemente nunca suceda. Probablemente nunca un paciente entre en un paro cardiorrespiratorio en su consulta. Pues que mejor. Pero no es cuestión de decir, no, normalmente no pasa eso, ¿yo para qué voy a estudiar? No, es mejor saber y no hacer, ¿me entienden? Es mejor que conozcan cómo se hace, estén preparados para actuar y no hacerlo nunca. Porque pasar un momento de esa naturaleza no es nada fácil. Con ustedes ya vamos a hacer la práctica de la RSP y seguro no me van a aguantar ni 3 minutos, cuando a veces hay que estar haciendo las maniobras por lo menos 30, 40 minutos. Y si estamos solos, entonces esos elementos tenemos que estar bien preparados y saber tener una conciencia bien clara del rol que juega nuestra profesión en la vida de un paciente. De eso se trata nuestra asignatura, y para poder tener un estudio elemental, no me digan textito, ustedes ya son casi mis colegas, casi profesionales, pues hay que leer libros, ¿no? Y obviamente las clases que voy a impartirles les tienen que ayudar mucho para guiarles. El libro que tiene mayor contenido, no todo del programa, es este de James Little, se titula Tratamiento odontológico del paciente bajo tratamiento médico. Este libro no existe en la biblioteca, les voy a pasar por Drive, Google Drive, para que todos ustedes puedan tener. Voy a pasar a Jimena y ella les va a enviar a ustedes, ¿de acuerdo? El libro de cirugía bucal de Cosme Gay habla mucho del preoperatorio, por lo tanto está dentro de la bibliografía para esta asignatura. Hay otro libro muy bonito, mexicano, de Castellano Suárez. Esto sí ya lo encuentran en internet libremente, es La medicina en odontología. Y por último vamos a utilizar otro pequeño libro que es el de emergencias médicas en odontología de unos autores brasileños, Díaz de Andrade y Eduardo Zanali José. Este señor Zanali José es el que vino a nuestra facultad, ustedes han debido estar en primero, supongo, cuando nos hicieron la evaluación del Mercosur. Había una persona de edad avanzada, si ustedes se acuerdan, bastante alto, de cabello blanco. Él vino, nos visitó y él hizo la evaluación al Mercosur para nuestra acreditación. Tuve la oportunidad de hablar con él y bueno, hablamos mucho sobre el libro que él había escrito y es muy didáctico, muy práctico, es corto como para que un estudiante de odontología tenga una base sólida de poder actuar en la parte básica de la emergencia odontológica. Como verán, no he hablado nada de enfermedades odontológicas, porque todas las enfermedades odontológicas que motivan la atención de un odontólogo no son emergencias. Generalmente el 99.9% son urgencias rutinarias que uno va porque siente necesidad y acude a un odontólogo. Ahí está la gran diferencia con una emergencia, ¿no? Bien, espero que me hayan comprendido. Este programa, al igual que el año pasado con cirugía, ustedes lo pueden tener en la fotocopiadora, las famosas del frente a la facultad. Siempre hemos dejado ahí. Ustedes lo pueden conseguir, comprarse y tenerlo a la mano.
para que vayan controlando el avance de la asignatura y también procedan a su estudio ordenado y metódico para las evaluaciones correspondientes, ¿no? Como ustedes saben, al principio, el primer día de clase, siempre debemos presentarles el programa y eso es lo que acabo de hacer en este momento con ustedes. Si tienen alguna pregunta, a sus órdenes. Pónganse video los que puedan. Ustedes saben que nos ha gustado siempre trabajar con cámaras. Es un trabajo por lo menos más dinámico, porque cuando se los pierde y están detrás de una cámara no es nada bueno. Luego vamos a hablar de esto. Hay un gusto verlo. A ver, Barrera. Barrera fue mi alumno el año pasado. Creo que no. Sí, doctor. ¿No? Ahí está Jimena. Sí, Jimena también había crecido mucho. Jimena. A ver quién más está por ahí. No veo a nadie más. Bueno, si tienen alguna pregunta, chicos. A ver, Serrano. Ahí está. ¿Cómo está? Israel. Nuevamente nos vemos, así que es un gusto volverlos a ver, sinceramente un placer poderlos, ya conociéndolos, verlos nuevamente. Y a los que no me conocen todavía, nos vamos a ir conociendo poco a poco. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna opinión? ¿Les preocupa el programa? Doctor, una pregunta. ¿Las clases en qué horario van a ser? ¿Siempre en este horario? Al final vamos a hablar de eso. En este momento quisiera hablar del programa. ¿Algo más del programa, jóvenes? ¿Nada? ¿Todo está ok? Ahí está. Sí, doctor. Alia también lo veo. Ay, Franklin había estado acá en el grupo. Gusto, Franklin. Buenas tardes. John Jairo. Daniela. Bobarín, ahí está Bobarín. Ya no está enojada, ¿no, Bobarín? No, doctor, ya no. Bien. Wendy también está allá. Oropesa, César, Adriana, Lisette, Arancibia. Está en el sol, usted tapándose del sol, ¿no? Y bien, qué gusto verlas. Aquí está también Osa. Bueno, ya los estoy reconociendo a muchos. Bien, se va a cortar esto de 6 minutitos. En la segunda parte ya vamos a hablar de lo que preguntaba su compañero. ¿Algo más del programa? ¿Quisieran alguna aclaración, chicos? Nada. Ya les estamos viendo. A varios. Muy bien. Muy bien. Todo está claro entonces, ¿no? Ya saben de qué se trata nuestra asignatura. Bueno, a ver, con ustedes quiero compartir. ¿Ustedes están haciendo virtuales las otras materias? ¿Sus teorías? Sí, doctor. La práctica están haciendo presencial. Con nosotros, jóvenes, vamos a tratar de hacer todo presencial, ¿ya? Tanto teoría como la práctica. Alguno que otro tema que yo vea necesario o que pueda ser realizada virtualmente, lo vamos a hacer. O sea, vamos a utilizar los dos recursos, ¿ya? Pero la mayoría de las clases lo vamos a hacer presencial. Ya la virtualidad no nos ha dado buenos resultados. Entonces, eso está claro, pero sí es útil en determinadas circunstancias. Entonces, yo ya estoy empezando con cirugía la próxima semana, puro presencial. Con ustedes también voy a hacerlo, pero voy a comunicar a través de Jimena para que les avise a ustedes. Porque voy a ver el aula donde vamos a trabajar, tengo que ver que sea una buena aula, porque ustedes ya son un buen número de alumnos. En una aula pequeña ya habría mucho hacinamiento, pero ¿a qué me voy? La pandemia, desde este punto de vista, ya ha dejado de ser pandemia como tal, ¿no? En el mundo ya se está teniendo otro tipo de actuaciones. He estado últimamente en otro país, ya es todo normal, las actividades académicas son puramente presenciales. En otros países ya ni siquiera están utilizando
el barbijo, pero bueno, nosotros debemos tener algo de cuidado cierto. Y es un cuidado básico y elemental. Para que hagamos nuestras clases presenciales vamos a utilizar el barbijo. De preferencia les recomiendo usar el KN95 porque les va a durar un poquito más, porque el barbijo quirúrgico, esos que cuestan 50 centavos, un boliviano, les dura pocas horas y su poder de filtración disminuye rápidamente. Entonces la protección no es muy buena, es para pocas horas, les digo. En cambio, el otro los dura un poquito más. El alcoholcito, que siempre deben tenerlo colgadito en su frasquito para rociarse las manos oportunamente, y el cuidado del distanciamiento social en lo estrictamente necesario. Aunque ahora, si ustedes ya se han encontrado en la calle, ya se han abrazado, ya se han dado besos de barbijo a barbijo, en fin, ¿no es cierto? Eso no vamos a negarlo. Y lo peor aún, ¿no? A ver, no me van a dejar mentir ustedes. Las actividades sociales están sin ningún control. O sea, es increíble. Yo tuve la oportunidad de estar en un centro que normalmente 2 años no he asistido a ninguna parte y he quedado sorprendido porque a mí ya me daba vergüenza usar el barbijo porque nadie usaba. Pero había una gran cantidad de gente, les estoy hablando de unos 2.000 personas, ¿entienden? Bailando, bebiendo, comiendo, charlando, cruzándose, encontrándose, abrazándose. O sea, fíjense ustedes, si eso se está permitiendo, si eso está ocurriendo, y estamos analizando la parte epidemiológica de la enfermedad, medio que es contraproducente de pronto decir, en mi opinión personal, respetando lo que puedan decir otros, si allá se está haciendo ese tipo de actividad de una manera tan sencilla y fácil, ¿por qué la actividad académica de estudiar, donde nos comportamos, no estamos bailando, no estamos saltando, no estamos abrazándonos, ni besándonos, ni nada, estamos yendo a pasar clases bien sentaditos y con mucho orden, ¿por qué tendría que estar impedida? ¿No? Entonces creo que es mucho simplemente el miedo, pero el miedo a lo que nos conviene. Y nosotros tenemos una función en el proceso docente educativo, ¿no? Ustedes como alumnos y nosotros, yo como docente. Entonces he tomado yo la decisión, a través de que la facultad se ha dado esa amplitud, de poder trabajar con ustedes en forma presencial, sin dejar de lado la virtualidad para determinadas circunstancias, ¿no? Entonces en eso vamos a quedar jóvenes. La próxima semana ya nos ordenamos. Antes de que termine la primera ronda, las clases, para el que me consultó, Serrano fue, ¿no? Las teorías las hacemos el día lunes, ya de 4 a 6. Son sus 2 horas que se cumplen ahí. La práctica por grupos pequeños son de 1 hora. Entonces, dependerá en qué grupo están. A algunos les va a tocar de 4 a 5, a otros les va a tocar de 5 a 6. ¿Ya? Y eso se las realiza los martes, miércoles y jueves. Entonces, no sabemos en qué grupo están, yo ya les comunicaré, tal grupo es a las 4, tal grupo a las 5 el martes, el miércoles y el jueves, así que no se preocupen. No pasa nada. Ahora sí está claro. Sí, doctor, le falta menos de 1 minuto, se va a cortar. Salimos y volvemos a entrar, por favor. Ya, en este momento salimos y entramos. Ya, gracias.
Felicidad. ¿Cómo es acá? Bien, listo, ¿no? ¿Está todo bien? ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, se escucha. Entonces vamos a empezar con el programa, el avance de la asignatura, con algunas consideraciones generales, espero vayan comprendiéndome. Voy a tratar de hablar despacio. Si hay alguna duda, por favor pregunten, porque a veces utilizamos algunas palabras técnicas poco comúnmente usadas, pero que como profesionales, miembros del área de la salud debemos manejar. ¿Alguien se puede poner video, por favor? Unos cuantos. Para que eso es, así trabaje con ustedes, ¿ya? Gracias, Jimena. Bueno, a ver. Nosotros estamos hablando de esta asignatura que se llama estomatología médica. Si escuchan música de fondo y mi voz se apaga, no se preocupen, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo general, por tanto, de todo aquello? ¿Cuál es la competencia, digamos así, o lo que nosotros queremos que ustedes sepan hacer al finalizar el contenido de la asignatura? Que apliquen, fíjense el verbo aplicar, no dice repetir, ¿no es cierto? Aplicar los principios básicos clínicos de las enfermedades sistémicas de riesgo en la atención odontológica. Ahí está el detalle de esta asignatura. Ese es el objetivo grande, ¿no? Objetivo grande. Ahora, cada unidad tiene su propio objetivo particular que le vamos a ir buscando y ustedes espero que lo logren. Esto lo vamos a lograr en equipo, ustedes y yo. Yo cumpliendo con ustedes, tratando de hacerme entender, tratando de hacerles gustar. Yo sé que ha de ser difícil porque ustedes cuando entraron a odontología dijeron dientecito nomás, pero no. Ahora se están dando cuenta que ha habido otras cositas más que hay que estudiar, que no estaba en sus planes, ¿no? Que de pronto le están diciendo, ahora medicina tengo que dar, este doctor se está pasando, yo he entrado a estudiar odontología, no medicina, van a decir algunos con seguridad. Pero no, es parte, porque la persona a quien van a atender no es una persona que tiene solo boca, ¿no es cierto? Que tiene un cuerpo completo, tiene una forma de ser, tiene una psicología, un componente físico, psicológico, etc. Entonces, es necesario manejar estas enfermedades más sistémicas. La facu, ¿cuánto está el cubre zapatos la caja? ¿Alguien está con el micrófono abierto? Por favor. Apaguen su micrófono. Ya, gracias. Bien, cuando nosotros estamos hablando de este contenido, tenemos que aprender para lograr ese objetivo a realizar una buena valoración preoperatoria general, no estoy diciendo estomatológica, valoración preoperatoria general con fines de atención odontológica, por eso dice con fines estomatológicos. Valorarle bien su corazón del paciente, por ejemplo, para que le haga una cirugía en la boca, por así decir, un tratamiento en la boca. Valorar bien su estado general del paciente. Eso nos va a ayudar mucho a tomar una serie de acciones. Luego,
cuando ustedes ya sepan hacer, van a poder afrontar con mayor tranquilidad cualquier accidente o complicación durante la atención odontológica. Van a saber qué hacer ese rato, aunque siempre es mejor prevenir antes que tener que lamentar. Evitar entonces las complicaciones a través de buenas medidas preoperatorias. Prevenimos a través de valoración de exámenes complementarios, valoración clínica, interconsulta médica. A través de esos procedimientos podemos evitar una serie de complicaciones o accidentes que se nos pueden presentar y se convierten en emergencias. Ya cuando estas han sobrepasado más allá de ello, la emergencia de repente nos ha sobrevenido, nos ha sobrepasado y el paciente ha entrado en un paro, tienen que saber realizar un soporte vital básico. Hacer una RCPC, así se llama, saber contar en el consultorio con un equipo de emergencia mínimo, no les estoy diciendo que tengan esos equipazos de terapia intensiva, no, un equipo necesario para evitar esas complicaciones o controlar, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno ahora en las casas tenemos, ¿verdad? ¿Cómo no lo vamos a tener en un consultorio donde estamos en riesgo de que se presente cualquier situación? Y el otro elemento, de que ustedes sepan administrar medicamentos por vía parenteral, vías de administración medicamentosa. También tienen que aprender a realizar inyecciones endovenosas, intramusculares y subcutáneas e inclusive hasta intradérmicas en determinadas circunstancias. Probablemente hayan hecho estas prácticas en alguna asignatura. ¿Levantó la mano, Jimena? Sí, doctor. Quería decirte que las diapositivas no están pasando, o es solo en el mío. ¿No están pasando? No, se quedó en una imagen de la primera diapositiva. Me voy a salir, ¿ya? Doctor, disculpe, ¿será que me puede aceptar de mi otro dispositivo? Sí, no hay problema. Bueno, a ver, vamos a ver. Ahora, Dice soporte vital, pero no pasa otra. ya. Ahora, Ahora sí ya pasa. perfecto. Entonces les decía que el objetivo general que les había explicado, que no lo han visto, entonces ahí lo tienen. Pueden copiarlo. Tienen que pensar todo el tiempo que para eso están estudiando esta asignatura. ¿Listo? Aplicar los principios básicos clínicos de las enfermedades sistémicas de riesgo en la atención odontológica. Ese es el objetivo grande de la asignatura. Y les decía que para ello, primero, hay que saber hacer una valoración preoperatoria general del paciente antes de realizar el tratamiento, ¿no? Esa valoración general tiene que estar orientada a realizar una atención odontológica. Puede ser del corazón, puede ser de los pulmones, puede ser de los riñones, puede ser de su sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Luego, tienen que saber afrontar los accidentes y las complicaciones que se puedan presentar durante la atención odontológica. Y eso vamos a afrontarlo a medida que vamos aprendiendo a desarrollar estos. Y por último, lo más grave que pueda suceder es que exista un paro. Por lo tanto, tendrán que poner en práctica lo que se conoce con el nombre de soporte vital básico. Soportar la vida del paciente, hacer que el paciente no se muera y si está muerto, reanimarlo inmediatamente. No dejar pasar ni segundos ni minutos. Para ello, tienen que saber realizar las maniobras de la reanimación cardiopulmonar y cerebral, contar con un equipo de emergencia elemental, un oxímetro, un fonendoscopio, un tensiómetro, un balón de oxígeno, algunos medicamentos de emergencia, desde la glucosa nos ayuda mucho, ¿no es cierto? Corticoides, qué sé yo, algunos tranquilizantes, de repente por ahí unos vasodilatadores coronarios, ¿no es cierto? Tenerlos a la mano, eso es muy importante. Y saber administrar medicamentos por vía parenteral, porque no siempre por vía oral se puede. En ese caso, saber colocar inyectables, endovenosos, intramusculares, subcutáneos, intradérmicos. Esos elementos tenemos que sacar provecho en esta asignatura. Les decía que
probablemente han hecho algunos cursos o en alguna asignatura les han enseñado. Creo que en fisiología les han enseñado a obtener sangre, ¿verdad? Y ya, es casi similar el poder administrar una vía endovenosa, pero hay que practicarla y esa práctica la vamos a hacer entre nosotros, ¿no es cierto? Para que veamos inclusive las reacciones. Yo he tenido la experiencia de que algunos pacientitos han entrado en hiperventilación antes de que les pinchemos, ¿no? O sea, entre alumnos, ¿no? Y ahí les decía, esto es una hiperventilación y esto se controla de esta manera y les reaccionamos rápidamente. Y parecería difícil cuando uno lee, pero cuando ve la práctica sobre la base de una buena lectura, se es mucho más fácil. Entonces tenemos que aprender. Ahora, por ejemplo, en pacientes con problemas bronquiales por reacciones anafilácticas, alergias severas, pues la administración subcutánea de adrenalina salva la vida. ¿Saben una cosa? Si una persona está entrando en una crisis anafiláctica tremenda, no da tiempo para llegar al hospital ni en helicóptero, ¿me entiende? Hasta que llamen al 110, qué sé yo, se nos va a morir el paciente. Tenemos que saber administrar y es sencillo, no hay que tener miedo. Un pinchacito en la barriguita o en el muslo le salva la vida al paciente. Así de fácil es esta decisión. Pero hay que saber reconocer el cuadro, ¿no es cierto? Para no confundirnos con otra cosa. De eso se trata. Y en función de ello, pues vamos a empezar a hablar de lo primero, de la valoración preoperatoria general con fines estomatológicos. Esta foto no ha cambiado. Esta fotografía es de nuestra facultad hace 20 años. En el año 2002 aproximadamente, cuando estuvimos afrontando una primera acreditación, sacamos esta fotografía y la tengo guardada y siempre la muestro. No ha cambiado, lo único que este letrero de Colgate lo han retirado, nada más. Ahora creo que el árbol más grande, etcétera, etcétera. Ha cambiado mucho. Bien, pues vamos a hablar entonces de estos temas que se relacionan con la medicina. ¿Qué cosas de la medicina en la práctica odontológica debemos de saber? A ver, aquí pongo la palabra terapia estomatológica. Cuando me refiero a terapia estomatológica, me estoy refiriendo a cualquier tratamiento estomatológico u odontológico, ¿ya? Dentro de estas formas de tratamiento odontológico, aquella que representa ser un tanto más agresiva, más cruenta, que provoca más miedo, más temor, más ansiedad en el paciente, ha de ser siempre la terapia quirúrgica. Por eso mucho me van a escuchar hablar de cirugía, de la palabra cirugía. Si bien dentro de la terapia estomatológica podemos hacer tratamientos de endodoncia, de operatoria, de prostodoncia, en fin, pues también hacemos tratamientos de cirugía, ¿no es cierto? Y dentro de todas ellas, ¿a cuál le tienen más miedo? Desde un punto de vista muy general, la población le tiene mayor temor, mayor recelo a la parte quirúrgica. No tanto así como, por ejemplo, a que le hagan una limpiecita de los dientes, un tratamiento periodontal de primera línea. No, no tanto a eso como a que le tengan que pinchar, le tengan que hacer maniobras, tenga que tener un sangrado grande, un dolor, que la cara se le va a hinchar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno le tiene mayor temor a la terapia quirúrgica por ser una de las intervenciones estomatológicas mucho más agresivas, de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces es que por eso utilizamos mucho la palabra de terapia quirúrgica. Y el profesional... Y el profesional o el estudiante, en este caso de clínicas desde cuarto, quinto, o los que están terminando o ya son profesionales, para poder encarar adecuadamente este tipo de tratamientos requiere de dos condiciones básicas, ¿no? El tener un conocimiento exacto de poder realizar adecuadamente un balance o estudio preoperatorio. Voy a hablar mucho de esto.
Tiene que saber realizar el estudio preoperatorio del paciente de la manera más exhaustiva, más responsable, ¿entienden? Y ello representa pues un poquito de dedicación, de tiempo y de conocimiento, de amor a la profesión, saberlo valorar al paciente. Que no se cometa el error de, como que ahora ustedes deben estar en esa preocupación, ¿no? De tener un paciente como sea, llevarlo de la esquina, meterlo ahora a la clínica y hacerle el tratamiento ese rato. No, primero hagan un balance, un estudio, un análisis clínico preoperatorio de ese paciente. ¿Qué tal si ese paciente tiene SIDA? ¿Qué tal si ese paciente tiene una hepatitis o está en las fases de resolución de una hepatitis? ¿Qué tal si ese paciente tiene un cáncer de páncreas? ¿O qué tal si ese paciente tiene un problema de una cardiopatía coronaria? ¿Me entienden? Entonces, si eso no averiguamos, no estamos haciendo un balance preoperatorio del paciente. Y es colocar en riesgo al paciente y colocarnos en riesgo nosotros, ustedes como profesionales o cuasi profesionales. Y la otra condición importante que siempre va a constituir en la base sólida del profesional en salud es el conocimiento elemental de la anatomía. Pues hasta para poder administrar una medicación endovenosa hay que conocer la anatomía. No se trata de ver, aquí parece esta vena gruesa, aquí le pincharé, ¿no? Sino también hay que conocer la anatomía. Ahora, si van a administrar, por ejemplo, adrenalina en un paciente alérgico, y les digo en la pancita, ¿no es cierto? Les he dicho, en el abdomen un pinchacito, ¿hasta dónde van a meter la aguja? ¿Cuánto van a profundizar? Si no conocen la anatomía, ¿me entienden? Entonces la base anatómica es vital para todo, para todo. Obviamente estamos hablando desde un punto de vista general, qué decir del estomatológico que ustedes casi ya dominan, ¿no? Ahora, hace rato les dije, la intervención quirúrgica es una forma de operación. El tratamiento de una obturación de dientes es una forma de operación. El tratamiento endodóntico es una operación. Todas aquellas acciones tendientes a solucionar una enfermedad se tipifican o se los titula como una operación. ¿A qué decía antes la gente? Que la operación era cuando le iban a hacer cirugía. No, le van a hacer un tratamiento periodontal, es una operación. Le van a hacer un tratamiento de operatorio, es una operación. Todo es una operación, ¿entienden? Y dentro de estas formas de operación está la intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica, la extracción dentaria también es una operación. La extirpación de un quiste de la boca también es una operación. La extirpación del apéndice es una operación. El haber atendido a un paciente con COVID es una operación. ¿Entienden? Y yo quiero que diferencien bien la palabra operación de cirugía. Pero siempre vamos a dar como elemento de ejemplo la intervención quirúrgica como una forma de operación. Y un procedimiento operatorio, que es la operación, empieza desde el momento en que el paciente ingresa a la consulta hasta el momento en que el profesional le da de alta, ¿no? Cuando ya ha remitido el cuadro, ya se ha curado. Durante todo este tiempo se toman acciones en diferentes momentos. De ahí que la operación se divide en tres partes. El preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. El preoperatorio es todo aquel conjunto de maniobras y procedimientos antes del acto operatorio. Si es quirúrgico, pues antes de la cirugía. El intraoperatorio es el acto quirúrgico, en este caso, si es cirugía, o el acto operatorio de la obturación del diente. Ese es el intra, es cuando estamos con la boca abierta y con los instrumentos dentro de la boca. Ese es la operación propiamente dicha, o intraoperatorio o transoperatorio. Y el tercero es, después de él, una vez que han terminado, ver la recuperación del paciente en un tiempo determinado. En algunos rápido, en otros más corto. A eso se llama postoperatorio. Entonces ahí tenemos las tres fases
del proceso de llamado operación. ¿Sí? El pre, el intra y el post. De estos tres, ¿cuál es el más importante? Estos tres se los ejecuta en tiempos diferentes, pero siempre secuencialmente. Primero el pre, segundo el intra y después el post. ¿Cuál de ellos es el que nos va a determinar el éxito de la intervención quirúrgica y el éxito, si es cirugía, ¿no? O de la operación, y el éxito de su curación del paciente? ¿Cuál de ellos? ¿El intra, el post o el pre? El preoperatorio, doctor. Pre, porque el que nos va a marcar el rumbo, el que nos va a señalar el camino de hacer algo bueno, siempre ha de ser el preoperatorio, sin desmerecer la importancia que tienen los otros dos. Porque también en el intra, pues tenemos que saber hacer bien las cosas, ¿no? ¿De qué vale que le preparemos bien al paciente en el pre? Entramos a hacer la cirugía y no sabemos agarrar un bisturí. ¿Entiende? Entonces, los tres juegan un rol importante, pero el que va a definir con mayor preponderancia es el preoperatorio. Hablaremos entonces del preoperatorio, que es lo que corresponde de acuerdo al programa. Bueno, ya han copiado, ¿verdad? O ya han sacado foto. Bueno, ahora analizaremos la definición exacta de lo que se entiende de un preoperatorio. Como dice su nombre, conjunto de procedimientos y medidas. Son acciones que va a asumir el profesional, procedimientos que debe cumplir el profesional, medidas que debe adoptar, decisiones importantes que debe de adoptar el profesional, tendientes, eso quiere decir con la finalidad de poner al paciente en las mejores condiciones, para que esté, pero preparadito, como decimos, para soportar exitosamente una intervención, una operación, cualquiera, mucho más si es quirúrgica, ¿no es cierto? Pues estas medidas, estos procedimientos que los va a hacer el profesional en esta fase, ¿sí?, va a garantizar el éxito del tratamiento y del postoperatorio. Durante ellas, si es que ha hecho un buen preoperatorio, va a evitar que se presenten complicaciones. Las complicaciones pueden presentarse durante el intraoperatorio o en el postoperatorio si no han hecho un buen preoperatorio adecuado, completo. Por ejemplo, Jimena viene a mi consultorio, necesita, qué sé yo, una intervención, me dice que en niña le han hecho una intervención del corazón, que tenía fatiga, cansancio, y yo averiguo y estoy preguntando a su papá, a su mamá, qué tipo de cirugía le han hecho, qué problema tenía, y yo llego a la conclusión de que tenía una insuficiencia aórtica propia de los niños, que dura con problemas reumáticos y demás. Y necesita una intervención quirúrgica. Tengo que adoptar medidas preoperatorias para que no se me complique una simple cirugía de la boca. Dentro de ellas estará la interconsulta con el médico, en los estudios complementarios para ver si no existe un fondo reumático de por medio, para poder trabajar con el médico y decir, voy a administrar este medicamento previo, le voy a dar ácido acetil salicílico como premedicación, voy a administrar antibióticos que actúen estrictamente con el estreptococo beta hemolítico, etc. Miren, ya sobre la base de mi conocimiento científico estoy tomando acciones para evitar complicaciones durante la cirugía o después de la cirugía. De eso se trata el preoperatorio. ¿Me dejo entender? Está claro. Ahora, ¿cuánto tiempo me llevará eso? No lo sé. De repente un día, 2 días, una semana, 2 semanas, no lo sé. Pero ¿qué pasa con la odontología moderna? En algunos lugares, no en todos. Yo no puedo decir de otros países donde he estado. Pero ¿qué pasa? Que lo estamos desesperados de que el paciente entre a la consulta, le hagamos el tratamiento y pague los business rapidito, ¿no? Y no se trata de eso. A veces ni siquiera podemos concretar el tratamiento y decimos, no, es imposible que le haga
esto que usted desea o necesita, porque puede tener esta complicación. Por lo tanto, cambiaremos el esquema, haremos un tratamiento paliativo, pero esto ya no vamos a lograr, porque hay este riesgo. ¿Qué estoy haciendo? Un preoperatorio. ¿Me entendieron? Lo estoy analizando al paciente, estoy haciendo su balance clínico del paciente, porque ese paciente para mí es un ser humano. No es un fierro, no es una madera. El fierro se dobla, se rompe, se oxida y todo se olvida. Pero una persona no. Una persona siente, grita, sufre, llora, se alegra. ¿Me entienden? Tantas cosas que diferencian. Entonces, el preoperatorio tiene esa. Esa es la definición de un preoperatorio. Esta fase preoperatoria tiene dos enfoques vinculadas a la parte quirúrgica. Uno es el preoperatorio clínico y otro es el preoperatorio con fines quirúrgicos, que no debemos mezclarlos. El preoperatorio clínico con fines quirúrgicos, o sea, estamos preparando clínicamente al paciente para una intervención quirúrgica, es la valoración del estado de salud general y estomatológico del paciente, punto. Esa es la semiología previa, ¿no es cierto? Ahí no hay dudas. La estamos orientando para hacer una cirugía, probablemente el tratamiento sea una cirugía. Pero para diferenciar de lo que les decía del preoperatorio desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, miren, ya no es lo mismo. El preoperatorio desde el punto de vista de la técnica quirúrgica ya son aquellas medidas a efectuarse en la región anatómica a intervenir. Ejemplo, ustedes van a hacer una incisión grande a nivel de todo el reborde alveolar inferior porque van a colocar 6 implantes. Pues esa zona debe estar en condiciones adecuadas, aplicar el antiséptico correspondiente, hacer la asepsia, antisepsia. Esas son maniobras preoperatorias desde el punto de vista de la técnica, no de la clínica. Desde el punto de vista de la clínica es semiología general. A usar el fonendoscopio, el tensiómetro, el termómetro, ¿me entienden? El interrogatorio, averiguar, solicitar exámenes complementarios. Eso es desde el punto de vista de la clínica. Y desde el punto de vista de la técnica quirúrgica es aplicar el antiséptico en la zona donde van a cortar y a punto. Son medidas a efectuarse en esa región donde van a intervenir. Por favor, no me confundan un preoperatorio desde el punto de vista de la clínica para la cirugía como desde el punto de vista de la técnica quirúrgica. ¿Está claro? Son dos aspectos. Miren, para que no... ¿Está claro? ¿Se entendió qué dice Kalani, Delgadillo, Carla? A ver, pónganse ustedes también camarita. Están cerca de Jimena. Me gustaría ver su opinión, su impresión. ¿Me están comprendiendo? Creo que no están. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Fabián, Carla. ¿Nada? Habiliten nomás su audio. Carla está hablando, pero su audio está apagado, su micrófono. Fabián. Doctor, doctor. Me gustaría tener una opinión suya de todo lo que hasta el momento hemos hablado. Sí, doctor, está entendible todo. ¿Qué dice Carla? Carla. Bien, entonces nosotros nos ocuparemos del preoperatorio clínico, más que todo para la cirugía. Ya les he dicho por qué la cirugía. También puede ser para otras formas de tratamiento odontológico, ¿no es cierto? A ver, ¿qué significa este esquema? El preoperatorio clínico empieza
tiene un inicio y tiene un fin. ¿Dónde empieza? Empieza cuando empezamos a realizar la anamnesis en el paciente, cuando estamos realizando ya nuestro examen clínico del paciente, cuando empezamos a preguntarle al paciente. Ustedes saben que el examen clínico se divide en una anamnesis y un examen físico, ¿no es cierto? Entonces estamos empezando en la anamnesis. ¿Y por dónde empezamos? Por la filiación, por el motivo de consulta, los antecedentes, qué sé yo, ¿verdad? Ahí empieza el preoperatorio. Durante todo este procedimiento de la anamnesis podemos averiguar muchas cosas interesantes e importantes para poder prevenir complicaciones. Después de la anamnesis vendrá pues el examen físico, ¿no es cierto? Es lo correcto. Bien, entonces terminamos de hacer una buena anamnesis que seguramente ustedes han aprendido eso en semiología, en estomatológica general y demás. Ahora hay que ponerla en práctica. Ahora harán un buen examen físico, exploración física. En la exploración física no tenemos que tardar mucho, porque tenemos que orientarnos a nuestra profesión, ya les voy a explicar más adelante. Y ahí viene un tercer componente dentro del preoperatorio, que es los exámenes complementarios. Porque estos nos ayudan a confirmar las sospechas de diagnóstico, ¿no es cierto? Muchas veces llegamos a diagnósticos de presunción con un examen físico, pero mejor sería comprobarlos y asegurarnos de que estamos en lo correcto. Entonces solicitamos exámenes complementarios que nos van a ayudar a definir un diagnóstico. Estos exámenes complementarios pueden ser de distinta naturaleza dependiendo del caso. Pueden ser imagenológicos de gabinete, pueden ser de laboratorio, dentro de ellos los hematológicos, los microbiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ello significa que nosotros tenemos que tener las condiciones para poder solicitar estos exámenes a los laboratorios y una vez que nos llegan los resultados, tenemos la obligación de interpretarlos. Porque ¿de qué me va a servir que el laboratorio me mande unos resultados, yo mire y no sepa qué significan esos resultados? O tenga que estarle llamando a mi colega médico y decirle, por favor, ¿qué significa hematocrito? No le voy a estar preguntando. Aquí dice fórmula leucocitaria absoluta. ¿Qué significa? No le voy a preguntar eso, ¿verdad? Además, el examen complementario uno solicita de acuerdo a la enfermedad o a la sospecha de enfermedad que tiene el paciente. Si están sospechando de un problema de que el paciente tiene riesgos de hemorragia, por ejemplo, pues van a solicitar un hemograma donde les reporte un número de plaquetas, por ejemplo. O solicitarán en forma de adición un perfil de coagulación. Y les dirá ahí los valores de los perfiles, tiempo de sangría, coagulación, sangría, tromboplastina, etcétera, 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 ¿no? Y esos valores hay que interpretarlos. Y es interesante, ahí viene el jugo, si ustedes quieren aquí, el gusto de la asignatura. Y en el examen de práctica, ahí es donde ustedes tienen que sacar el máximo provecho. Yo les estoy anticipando, esto es lo que tienen que aprender. Por ejemplo, si un paciente que ustedes sospechan que pueda tener hemorragia, porque les cuenta que cuando sangra harto y le van a hacer una cirugía, van a solicitar un perfil de coagulación con más un recuento de plaquetas con un hemograma. Entonces ahí les darán valores, les dirán las plaquetas son tantos y el tiempo de sangría es tantos. Y de acuerdo a eso, ustedes tienen que saber interpretar. ¿Qué tal si las plaquetas están normales y el tiempo de sangría está prolongado? Estoy dando un ejemplo, me estoy anticipando ya al fin de año, ¿no? Al fin de curso. ¿Qué estará pasando en ese paciente? Porque el tiempo de sangría depende de las plaquetas. Pero si las plaquetas están normales, ¿por qué está con tiempo de sangría prolongado? ¿Qué está pasando con este paciente? Tengo que saber. ¿Para qué? Para decidir si hago o no la cirugía y de repente transferirlo al hematólogo o al internista con propiedad. Y no estar diciendo, no, le haré nomás, ojalá no sangre, ¿no? O de repente digan ustedes, no, no pasa nada, en odontología Dios está a nuestro lado y se acabó el problema. No, no es eso así nomás. Tienen que saber cómo actuar. Por eso los exámenes complementarios son importantes, interpretarlos. Y van a ustedes conseguirse exámenes complementarios para hacer la práctica conmigo. Y ahí pues tendrán que venir leyendo, ¿no es cierto?, qué significa lo uno, qué significa lo otro. Por ejemplo, en procesos infecciosos, ¿cómo podemos corroborar
que existe un proceso infeccioso oculto en el paciente. Yo les voy a contar algunos casos que tenemos y bueno, en base a eso les voy a ayudar. Bueno, de esa manera, llegarán al diagnóstico. ¿Y dónde termina este preoperatorio? Instantes previos a la intervención. Ahí termina el preoperatorio. Y aquí viene lo importante. ¿Cuánto tiempo tardaremos desde acá hasta acá? De repente, hacer una anamnesis y un examen físico lo podemos hacer en 10, 15 minutos, ¿verdad? Pero sí, muchas veces estos exámenes complementarios nos hacen demora. Y puede tardar este preoperatorio un día, 2 días, 3 días, un mes, un año, dependiendo. Por lo tanto, tiempo variable. Difícil de predecir. El preoperatorio en la odontología clásica, en la odontología con poco criterio científico, pues no dura mucho, ¿no? Y ustedes van a ser testigos de ello cuando estén haciendo cirugía, por ejemplo. De repente ya de estar más tranquila la situación, pacientes de la esquina van a traer, lo van a hacer sentar, en 15 minutos lo van a extraer y ¡chao! El preoperatorio de repente ha durado 1 minuto ahí porque lo único que han averiguado ha sido su nombre. Porque necesitan fichas, porque necesitan hacer los trabajos y eso es malo. Nunca hay que decir cuánto tiempo exacto dura un preoperatorio, es variable. Y un buen preoperatorio, pues hay que hacerlo con mucha mesura, con mucha dedicación, darse el tiempo necesario que el paciente requiere. Por mucho que la situación sea de urgencia. Para evitar eso, existen tratamientos paliativos y decirle, mire señor, no le puedo hacer ahora mientras no tenga estos resultados, por lo tanto, mientras tanto haremos esto para que se alivie en algo su problema. ¿Me dejo entender? De eso se trata el preoperatorio clínico. Y lo estoy hablando desde el punto de vista general. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender? Y más adelante vamos a ver cuáles son los componentes de ese preoperatorio para que ustedes puedan actuar. Bien. Acá tenemos los 4 componentes que forman parte de un preoperatorio clínico. Y por eso decimos que dura harto. El primer componente fundamental es el examen clínico. El segundo es la preparación física. El tercero es la preparación psicológica y el cuarto es la preparación medicamentosa. Para que tenga mayor amplitud de estudio, esto lo van a encontrar en Cosme-Gay. ¿Ya? Ahora les estoy dando un resumen como para que ustedes puedan comprender y en base a eso leer y aprender mejor. ¿Qué podemos decir del examen clínico? Pues todo lo que ustedes ya saben. ¿Qué es un examen clínico? Yo no creo que existan dudas, ¿no es cierto? Muchos confunden examen clínico con examen físico. No, el examen clínico comprende la anamnesis y el examen físico. Los dos, ¿entienden? La primera es la parte subjetiva y la otra es la parte objetiva. Y en ella incluimos los exámenes complementarios. Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos componentes del preoperatorio. Doctor, le falta menos de 1 minuto. Perdón, dígame, Jimena. Está más o menos de 1 minuto para que se corte. Bueno, vamos a quedar acá. Componentes del examen clínico. En el examen clínico estamos, ¿no? Del preoperatorio. Componentes del preoperatorio. Jimena, por favor, y ustedes también anótense. La próxima clase, que va a ser el día lunes, por favor, a las 4 de la tarde, debemos de continuar. ¿Tienen alguna pregunta? Háganmelo. Los que gusten, se va a cortar seguramente. Yo voy a volver a entrar. Si quieren hacer alguna consulta, unos 10 o 15 minutos más, podemos interactuar para no estar pasando muy rápido algunas dudas que tengan. Chicos, ya me conocen ustedes, así que no tengan vergüenza ni miedo, pregunten, sean